Para entender qué es el análisis conformacional, primero tenemos que hablar sobre los isómeros. Los isómeros son moléculas o estructuras que tienen la misma cantidad de átomos, pero diferente distribución en el plano o en el espacio. Los isómeros se dividen en dos grupos. Uno de ellos son los estructurales, otro son los estereoisómeros. Y estos de los estereoisómeros se dividen también en subgrupos, que son los conformeros, los rotámeros, enantiómeros, diasterómeros, en el cual el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en los conformeros. Y te preguntarás, ¿qué es un conformero? Pues un conformero es una estructura de un mismo compuesto que simplemente se ha tomado un átomo de carbono y se le ha hecho girar un cierto ángulo. A eso se le conoce como un conformero. De hecho, las estructuras en la naturaleza siempre están en las conformaciones más estable que puedan. Y ahorita vamos a ver por qué. Imagina que yo tengo esta estructura, que es el bromo 3-cloropropano, y la represento en lo que es su forma 3D. Observa que aquí ya tenemos nuestra cadena de átomos de carbono, que voy a señalar con mi puntero rojo. Aquí observa que lo que está aquí en verde es el cloro, lo que está aquí en rojo es el bromo, y que cada uno de ellos obtiene una nube de electrones, o tiene, mejor dicho, una nube de electrones, la cual entre más cerca estén esta nube de electrones, va a sentir una repulsión entre ellos. Es decir, se va a sentir incómodo tanto el cloro, tanto el bromo, si están muy juntos entre sí. Entonces, como se sienten muy incómodos, van a buscar la forma de acomodarse, por así decirlo, de tal forma que tanto el cloro y el bromo estén lo más alejados posibles entre sí. Ahora, si nosotros estamos moviendo el átomo de carbono junto con su enlace, como si fuera un tornillo, cada cierto ángulo, a eso se le va a llamar una tensión torsional. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros estamos moviendo eh, ese átomo de carbono junto con su enlace, cada cierto grado, nosotros vamos a tener una resistencia. ¿Por qué? Porque van a existir estos impedimentos estéricos que estábamos hablando hace un momento, y a eso se le define como tensión torsional, como la tensión asociada o la resistencia al movimiento de los grupos o enlaces de una estructura. Y lo que comentábamos, la tensión estérica, pues es eso, el impedimento estérico, es decir, la interferencia causada por grupos voluminosos vecinos que se repelen entre sí por sus nubes electrónicas. Y esto explicado por las fuerzas de Van der Waals. Y a la tensión torsional, que ya vemos que es la resistencia al movimiento de grupos o enlaces de una estructura, esa, al hacer esa tensión torsional, pues obviamente vamos a requerir de energía, ¿no? Para tener que mover ese átomo de carbono junto con todo el enlace, un cierto ángulo, nosotros tenemos que aplicar energía. Entonces, a eso se le conoce como energía torsional y es lo que vamos a estar observando en lo que es en el análisis conformacional. La energía torsional pues no es más que la energía necesaria para que podamos rotar un ángulo ese átomo de carbono junto con su enlace. Imagina que yo tengo esta estructura que estás viendo en pantalla como ejemplo. Observa que aquí de nuevo, aquí es el átomo de cloro, aquí es el átomo de bromo. Y aquí lo podemos ver de perfil. Observa que si aquí estuviera mi ojito y estuviera viendo a esta estructura desde aquí, lo que yo vería sería esto. Es decir, estoy viendo que mi átomo de cloro está aquí. Observa que también hay otros átomos que no puedo ver y a eso se le llama, cuando tú no puedes verlos, se les llama que están eclipsados por un átomo. En este caso yo no puedo ver aquí el átomo de hidrógeno porque está eclipsado con el átomo de carbono. También hay que observar también que el átomo de cloro y el átomo de bromo están muy cerca entre sí, es decir,
el impedimento estérico se está generando entre el átomo de bromo y el átomo de cloro, y por lo tanto pues no se sienten tan cómodos y van a buscar una forma en que puedan rotar de tal forma que tanto el cloro y el bromo se encuentren separados lo más posible para que no exista ese impedimento estérico y los dos se sientan cómodos naturalmente. Entonces imagina que hacen un giro de cual sea la forma y se acomodan de esta siguiente manera que estás viendo en pantalla. Observa que tanto el átomo de cloro y tanto el átomo de bromo están separados, es decir, podemos ver que hasta están, por así decirlo, están separados 180 grados y aquí estaban separados 60 grados. Es decir, aquí había un impedimento estérico y aquí pues ya no tanto. De hecho, aquí como ya están en 180 grados, pues ya se sienten muy cómodos porque ni uno está repeliéndose con el otro porque no están en contacto su nube electrónica. Entonces básicamente a eso se le llama un conformero a la hora de que nosotros rotamos lo que es un átomo de carbono junto con su enlace y obtenemos unas estructuras reacomodadas, por así decirlo. Entonces, para hacer lo que es un análisis conformacional y saber qué energía se requiere para hacer esos ciertos giros, nosotros tenemos que utilizar lo que son las proyecciones de Newman. Una proyección de Newman pues se ejemplifica de esta siguiente manera como lo que estás viendo aquí. Una Y invertida que está en color azul y una Y normal pero que dentro tiene un círculo y vamos a ver qué significa cada una de esas cosas, ¿no? Lo que tú estás viendo aquí en esta Y normal, ahí donde se intersectan todas estas, por así decirlo, rectas, aquí se le va a conocer como el carbono fijo. Es decir, tú vas a elegir de la estructura que te den un carbono fijo en el cual va a tener tres sustituyentes. O tú vas a tener que observar cuáles son esos tres sustituyentes. Y lo que está en color rojo, y ese círculo que ves ahí, ese círculo se le conoce como el carbono torsional y se le dibuja de esa manera en círculo y ya no en puntito como este que estás viendo aquí. Ahora es un círculo. ¿Por qué? Porque ese carbono va a estar girando cada ciertos grados. Por esa manera está dibujado de esa forma, lo que está en rojo. Y lo que se acostumbra es que te dan una estructura y a partir de dos carbonos adyacentes, siempre son dos carbonos adyacentes. Si quieres hacer el análisis conformacional con un carbono que no sea adyacente, o sea, con un carbono con dos carbonos que no sean adyacentes entre sí, entonces eso no va a funcionar. Siempre el análisis conformacional se hace con alcanos y con carbonos adyacentes. Ya dicho eso, lo que va siempre a ir arriba y lo que siempre se recomienda no es necesario, pero siempre se recomienda poner el grupo voluminoso de mayor número atómico en lo que está en esta parte de lo que es tu carbono fijo, o sea, en la parte alta de tu carbono fijo. Ahora, en tu carbono, que es el rotativo, el que va a estar haciendo las rotaciones, porque recuerda que esta Y invertida esa se va a quedar siempre así, y lo único que va a estar girando va a ser esta Y que está en color rojo, cada cierto ángulo va a estar girando. Entonces, a 180 grados del grupo voluminoso que tienes en el carbono fijo, vas a poner el segundo grupo voluminoso que tengas como sustituyente de tu carbono rotativo. Una vez que has hecho eso, eso se le considera como una conformación alternada. Y ahí empiezas con 0 grados, es decir, que comienzas con el conformero más estable que puede haber de tu estructura o que se encuentra naturalmente. Cabe aclarar que existen dos conformaciones, están las eclipsadas y las alternadas. Y esta última tiene dos subconformaciones, la anti y la gauge. Como ya habíamos mencionado, los alternados tienen subconformaciones, que es el gauge y el anti. El gauge se origina cuando un grupo voluminoso está separado por un ángulo de 60 grados con otro grupo voluminoso y eso se le denomina gauge. Si dos grupos voluminosos están separados por un ángulo de 180 grados, se les denomina anti. Se les denomina anti. Ahora, si dos grupos voluminosos se encuentran juntos, se le denomina eclipsados. Es decir, si tú ya no puedes ver al otro grupo voluminoso es porque el primero está eclipsando al segundo.
De esa manera se les denomina a esos tipos de a los conformeros, mejor dicho. Observa que en este caso, como lo que tenemos aquí, en el alternado en 0 grados, pues aquí tenemos un anti. Un anti porque están el primer grupo voluminoso del carbono fijo y el segundo grupo voluminoso del carbono torsional están separados 180 grados. Entonces, básicamente estamos hablando de una conformación anti, poniendo como ejemplo esto que pusimos aquí en pantalla. El análisis conformacional no es más que estudiar las energías de las distintas conformaciones que se van a ir obteniendo a partir del giro de los enlaces de nuestra estructura. ¿Y cómo vamos a hacer un análisis conformacional? Pues con los siguientes pasos podemos obtener un análisis conformacional. El primer paso es seleccionar los carbonos adyacentes que se utilizarán para hacer torsiones. Recuerda que para el análisis conformacional solamente sirve para carbonos adyacentes y para alcanos. Ahora 2. Elige el carbono que estará fijo y el carbono rotativo. Es decir, de esos dos carbonos adyacentes, uno lo vas a elegir como el carbono fijo y el otro como el carbono rotativo, según tus gustos. Tercero, vas a generar la proyección de Newman alternada en 0 grados, la más estable. Es decir, lo que estábamos comentando hace un momento. Vamos a hacer que nuestros grupos voluminosos o los que tengan mayor número atómico estén lo más separados posibles entre sí. Y eso se le va a llamar como la conformación alternada más estable, en 0 grados. Después de ahí esa estructura vamos a tomarla como referencia y vamos a girar el carbono rotativo cada 60 grados hasta llegar a 300 grados, creando una proyección de Newman por cada 60 grados, obviamente. Después de ahí definimos los ángulos de separación entre grupos voluminosos, es decir, vamos a ver si son gauge, anti o las mezclas de gauge, anti-gauge, todo eso lo vamos a ir analizando con solamente a los alternados. Una vez que ya analizamos a los alternados, vamos a analizar los eclipsados, es decir, qué conformaciones están muy eclipsadas, qué conformaciones no están tan eclipsadas y qué conformaciones están muy levemente eclipsadas. Después de ahí ya que tenemos analizado los conformeros alternados y los conformeros eclipsados, vamos a graficar esos conformeros en una gráfica llamada perfil de conformaciones. Y a partir de ahí vamos a ver quién necesita más energía y quién necesita poca energía para hacer esa torsión, por así decirlo. Una nota aquí, obviamente las conformaciones alternadas son más estables que las eclipsadas, porque recuerda que las eclipsadas, los dos átomos se encuentran prácticamente con un ángulo de separación de 0 grados, entonces básicamente la nube de electrones o el impedimento estérico, que se genera a partir de que la nube de electrones se está repeliendo entre esos dos átomos, pues va a generar que eso sea muy inestable, porque siempre la molécula va a buscar acomodarse de tal forma que esa nube de electrones esté más separada, lo más separada posible entre ambos átomos, por así decirlo. Y bueno, para condensar todo lo que he explicado en este video, pues vamos a hacer un ejemplo de un análisis conformacional. Supongan que nos piden el análisis conformacional para el 2-bromobutano en los carbonos secundario y terciario, pues yo ya sé obtener a partir de una nomenclatura lo que es mi estructura. En este caso me dicen el 2-bromobutano, observa que aquí tenemos 1, 2, bromo, y de una cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces tenemos al 2-bromobutano, está representado así de esta manera estructural. A partir de esta estructura, nosotros desde la posición, esa es la posición 1, la posición 2, entonces con el carbono número 2 y con el carbono número 3, nosotros vamos a hacer, de hecho con estos carbonos, voy a poner en rojo, este carbono y con este carbono, vamos a tener que hacer el análisis conformacional. En este caso yo elegí como carbono fijo al carbono secundario y como el carbono rotativo al carbono terciario. Ahora, observa lo siguiente, mi carbono secundario tiene 1, 2 y por aquí va a haber un hidrógeno que no se alcanza a ver porque está implícito, pero lo tiene, es un hidrógeno. Entonces observa que en mi carbono fijo aquí puse el de mayor número atómico, mi grupo más voluminoso, y aquí está
también lo que es mi CH3 así en mi metilo, y también aquí está el hidrógeno que acabo de dibujar. Observa también que en el carbono que es el rotativo, que es el terciario, que yo tomé que ese fuera el rotativo, observa que solamente aquí dibujé el metil porque solamente tengo un metil, e implícitamente tengo dos átomos de hidrógeno, entonces también los dibujo y los genero aquí. Entonces, a partir de ya he explicado eso, a partir de esta conformación que, de hecho, es como ya tengo los grupos voluminosos lo más separado posible, pues se le conoce que esa es la conformación alternada y de hecho es la más estable. Se le llama la anti-Gauch. Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué se le conoce como anti-Gauch. En este caso solamente quiero que sepas y quiero que entiendas que estamos en la conformación alternada en 0 grados. Ahora, después vuelvo a dibujar lo mismo, pero ahora el carbono rotativo hizo un giro de 60 grados. ¿Cómo sé que hizo un giro de 60 grados? Ah, porque este metilo ahora está eclipsado con este hidrógeno. Observa que aquí ya está eclipsado. Voy a poner mi puntero, está eclipsado e hizo un giro de 60 grados. De nuevo, vuelvo a dibujar la misma estructura, solamente que el carbono rotativo va a hacer otro giro de 60 grados. Ahora, observa, ubica mi metilo. Si aquí estaba mi metilo, ahora va a estar casi al ladito del bromo. Y es así. Observa que está casi al ladito de mi bromo. Después va a hacer otro giro de 60 grados. Y observa que no le pierdas de vista el metilo. Ahora el metilo va a estar pegadito al bromo. Básicamente se le llama que está eclipsado. Aquí se le llama alternado. Y aquí estaba eclipsado. Entonces básicamente volvió a estar eclipsado. Y si yo le hago un giro de 60 grados, ahora vuelve a estar alternado, pero vuelve a estar pegadito al bromo. Después vuelvo a hacer un giro de 60 grados y observa que ahora ya está eclipsado con el otro metilo que teníamos en el carbono fijo. Y hasta ahí ya llegamos. ¿Por qué? Porque si le doy otro giro de 60 grados, observa, no pierdas de vista el metilo vuelve a ocupar su posición original que estaba en 0 grados, con la cual iniciamos con la conformación más estable. Entonces básicamente regresamos al primer conformero. Entonces básicamente hasta ahí le paramos. Y lo primero que vamos a hacer es analizar los que son los alternados. Observa los alternados. No solamente nos vamos a ubicar los que dicen la letra A, que esa es mi nomenclatura. A significa alternados, E significa eclipsados. Entonces nada más vamos a enfocarnos en los alternados y los vamos a analizar. Analizando los alternados, pues podemos observar que aquí el bromo y el metilo, es decir, aquí están separados 180 grados, o sea, mi grupo voluminoso está separado 180 grados, y aquí están separados, también mi metilo está separado de este 60 grados. Como están separados 180 y 60 grados, entonces tengo una conformación anti-Gauch. Ahora observemos esta. Aquí tengo mi grupo voluminoso, aquí también está otro grupo voluminoso y otro grupo voluminoso. Aquí están separados 60 grados y aquí están separados 180 grados. Por esa razón se le conoce como anti-Gauch también. Volvemos a ver este conformero alternado y está separado 60 grados. Pero, oh sorpresa, también estos dos están separados 60 grados. Ah, como están separados 60 grados tanto con bromo y con el otro metilo, pues a eso se le conoce como la conformación Gauch-Gauch, porque Gauch se hacía referencia a 60 grados, a separaciones de 60 grados. Entonces, básicamente, podemos observar que las conformaciones más estables son la anti-Gauch en 0 grados y 120 grados, y la que es un poquito menos estable es la Gauch-Gauch, porque ellas están prácticamente queriéndose eclipsar. Bueno, después ya que hicimos eso, el siguiente paso recuerda que era ahora analizar los que son los eclipsados. Observamos los eclipsados y vemos que aquí hay algo muy interesante. En todas las conformaciones eclipsadas solamente hay una conformación que estoy señalando ahorita en este momento, en la cual tanto mi grupo más voluminoso, que es el bromo, y mi otro grupo voluminoso de él, que estaba rotando, que es en este caso el metilo, están juntos. Entonces este va a tener la primera prioridad. Es decir, este va a tener la energía más alta. El que va a tener la otra energía secundaria, por así decirlo, en ese orden,
que no va a ser tan alta, pero sí va a ser menos que la primaria, pues digamos que es esta conformación que estamos viendo aquí en pantalla. Esta. Porque observa que aquí están dos metilos juntos. Aquí están dos metilos juntos. Y aquí en este caso, pues nada más tenemos un metilo, un hidrógeno, metilo, hidrógeno, y aquí solamente bromo, hidrógeno. Pero aquí donde puse mi círculo, aquí tengo dos metilos juntos. Entonces, por esta razón, este va a ser mi prioridad secundaria. Ahora, como es la única que me queda, pues ya no le pongo que es la terciaria, ¿no? Entonces, la menos estable de todos estos conformeros es la primaria. Y la que es un poquito más pasable, pues es la terciaria. Entonces, una vez que ya hicimos todo esto, ya analizamos tanto los alternados y los eclipsados, vamos a pasar toda esta información a una gráfica. Para que fuera más rápido, lo que yo hice es que esos datos anteriores que obtuvimos, pues los pongo aquí en esta lista y digo que de los eclipsados, el carbono eclipsado, el que está más eclipsado es el que está en 180 grados. Observa que aquí ya le puse un puntito. Antes de eso, quiero decirte que aquí creas tú lo que es tu gráfica, donde aquí en el eje de las abscisas, por así decirlo, aquí van a estar los grados de torsión. Y aquí va a estar lo que es la energía torsional, que se mide en kilocalorías por cada mol. Observa que los grados que están en el intervalo de 60 y 120 y también entre cada intervalo de 60 grados, esos grados que están entre cada intervalo de 60 grados se les conoce como ángulos diedros. Eso es muy importante saberlo. También observa también que en esta gráfica pues yo ya puse como referencia pues una línea, ¿no? Para darme una idea cuáles son los alternados y hasta dónde tienen que estar los eclipsados. Porque recuerda que las las conformaciones más estables son los alternados y las conformaciones menos estables son las eclipsadas. Entonces veo mi conformero eclipsado que está en 180 grados, que es el más eclipsado. Entonces aquí pongo mi puntito azul. Veo mi otro conformero en 300 grados que no es tan eclipsado, pero sí está un poquito eclipsado. Entonces aquí lo pongo en 300 grados, observa. Pero de todos esos eclipsados hay uno que no está tan eclipsado, entonces tiene que ir un poquito abajo de esos dos. Entonces aquí lo dibujo al tanteo. Ahora, a partir de los que son los alternados, tengo dos alternados anti-gauge que son muy estables, que es en 0 grados y en 120 grados. Observa que aquí ya están dibujados. Y tengo un alternado que se está queriendo eclipsar y que no es tan estable, que es en 240 grados. Observa que aquí ya lo dibujé, ya puse el puntito. Entonces lo único que me resta es unir esos puntitos con estas líneas negras. Las uno. Y básicamente, pues eso ya es el análisis conformacional. Y aquí yo me estoy dando cuenta que la configuración menos estable es la que está en 180 grados. Esta es la menos estable. La menos estable. Y que en la naturaleza, o que propiamente la estructura siempre va a querer estar en lo que es lo más estable. En este caso, aquí y aquí. Siempre va a querer estar en lo más estable. Entonces, básicamente, eso es el análisis conformacional. Y de esta manera, pues, ya una vez hecho el análisis, pasamos todos esos datos a lo que es una gráfica.